se forman los huracanes? Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. Las personas llaman a estas tormentas con distintos nombres como tifones o ciclones según el lugar donde se producen. El término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes, mientras que en el Pacífico Occidental se los conoce como tifones. Como sea que se les llamen, todos los ciclones tropicales se forman de la misma manera. Los ciclones tropicales son como motores gigantes que usan aire cálido y húmedo como combustible. Por eso se forman solo sobre océanos de agua templada, cerca del Ecuador. El aire cálido y húmedo sobre los océanos se eleva desde cerca de la superficie. Como el aire se mueve hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie. Otra forma de decir lo mismo es que el aire cálido se eleva causando un área de menor presión de aire cerca del océano. Una nube cumulonimbo. Un ciclón tropical tiene tantas de estas nubes que forman grandes bandas circulares. Los cumulonimbus o cumulonimbos son nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatoria. Su base suele encontrarse a menos de 2 kilómetros de altura, mientras que la cima puede alcanzar unos 15 a 20 kilómetros de altitud. El aire con mayor presión de las áreas circundantes llena el área de baja presión. Luego, este nuevo aire se torna cálido y también se eleva. En la medida en que el aire cálido continúa subiendo, el aire circundante gira para ocupar su lugar. Cuando el aire cálido y húmedo se eleva y se enfría, el agua en el aire forma nubes. Todo el sistema de nubes y aire gira y crece, alimentado por el calor del océano y el agua que se evapora de la superficie. Las tormentas que se forman al norte del Ecuador giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Las tormentas al sur del Ecuador giran en el sentido de las manecillas del reloj. Esta diferencia se debe a que la Tierra gira sobre su eje. Al girar el sistema de tormenta cada vez más rápido, se forma un ojo en el centro. En el ojo todo es muy tranquilo y claro, con una presión de aire muy baja. El aire de presión alta superior baja hacia el interior del ojo. Si se pudiera rebanar un ciclón tropical, se vería parecido a esto. Las flechas rojas pequeñas muestran el aire cálido y húmedo que sube desde la superficie del océano y forma bandas de nubes alrededor del ojo. Las flechas azules muestran cómo el aire frío y seco baja hacia el ojo y por entre las bandas de nubes. Las flechas rojas grandes muestran la rotación de las bandas de nubes que se elevan. Cuando los vientos en la tormenta giratoria alcanzan 39 millas por hora, la tormenta se denomina tormenta tropical. Y cuando alcanzan 74 millas por hora, se considera oficialmente que la tormenta es un ciclón tropical o huracán. Los ciclones tropicales por lo general se debilitan cuando tocan tierra, porque ya no se pueden alimentar de la energía proveniente de los océanos templados.
Sin embargo, a menudo avanzan bastante tierra adentro causando mucho daño por la lluvia y el viento antes de desaparecer por completo. Los huracanes se forman por la acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. Cuando el aire cálido de la tormenta y de la superficie oceánica se combinan, empiezan a elevarse en forma de remolinos. Esto genera baja presión en la superficie del océano. ¿Están realmente volviéndose más poderosos los huracanes? Los huracanes se forman por la acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. Cuando el aire cálido de la tormenta y de la superficie oceánica se combinan, empiezan a elevarse en forma de remolinos. Esto genera baja presión en la superficie del océano. Los vientos que circulan en direcciones opuestas hacen que la tormenta comience a girar. La elevación del aire cálido hace que la presión disminuya a mayor altitud. La tormenta gira debido a la rotación de la Tierra y la energía del agua caliente del océano aumenta la velocidad de los vientos. Así es como la tormenta va fortaleciéndose. Para que finalmente sea considerado un huracán tiene que alcanzar los 119 km/h. Escalas. El impacto de un huracán suele ser severo siempre que toca tierra. Para poder evaluar los peligros y la capacidad de destrucción de los huracanes, así de la serie de medidas que hay que tomar para proteger a la población, se creó la escala de Saffir-Simpson. Fue creada especialmente para medir la fuerza de los huracanes en el continente americano y se utiliza cada vez más para categorizar ciclones y tifones. Aunque algunas regiones utilizan otras escalas. Los huracanes no aparecen en todas las zonas del planeta y esto se debe a que necesitan una serie de condiciones meteorológicas para que lleguen a formarse. Estos son los ingredientes necesarios para cocinar la receta de un poderoso huracán. 1. La temperatura del agua del mar. La primera condición necesaria para la formación de un huracán es que las aguas del océano superen los 26 C. Pues a partir de este valor se produce una evaporación significativa y un aporte de humedad al sistema tormentoso que hace que llegue a tener una constitución sólida y acabe formando un huracán. Por debajo de este valor los huracanes no se formarán o se debilitarán rápidamente una vez se muevan en aguas por debajo de este umbral. 2. Distancia al Ecuador. No hay huracanes en el Ecuador y esto es debido a la fuerza de Coriolis, ya que sin ella los huracanes no se formarían. Dicha fuerza de Coriolis aparece debido a la rotación terrestre sobre su eje y dado que esta es máxima en los polos y mínima en el Ecuador. Los huracanes no pueden formarse alrededor de los quinto norte y sur del Ecuador. Esta fuerza es la responsable de que las bajas presiones y huracanes giren en sentido antihorario y los anticiclones en sentido horario en el hemisferio norte. 3. La cizalladura del viento. La cizalladura del viento es básicamente la diferencia en la velocidad o dirección de este entre dos puntos en la atmósfera. Para que pueda formarse y mantenerse un huracán es necesario que exista una baja cizalladura, especialmente en las capas altas, puesto que, si no ocurre, la parte inferior se desacopla de la superior. ¡4! Alta humedad.
Además del aporte de humedad que se pueda producir en la evaporación propia de las aguas del océano, es necesario que se mantengan los valores altos de humedad relativa desde la superficie hasta los niveles medios de la atmósfera. 5. La onda tropical. Aunque parezca increíble, los huracanes del Atlántico se originan en la costa africana, pues es allí donde se dan las condiciones necesarias para empezar su formación. Las ondas del este o tropicales que generan tormentas. Si esta onda encuentra las condiciones anteriores, se amplificará y evolucionará a una tormenta tropical o huracán. Como las temperaturas del mar tienen que estar a más de 27 grados Celsius, los huracanes se van a formar en diferentes lugares y en diferentes meses del año, por lo general en la época más calurosa. Los huracanes ocurren en todas las áreas oceánicas tropicales, excepto el Atlántico Sur y el Pacífico Sur, a pesar que se tiene el registro del llamado huracán sin nombre que se generó en las costas de Brasil en marzo de 2004. Es importante mencionar que un huracán necesita mucho océano para cobrar fuerza y para nutrirse, y se mueve con la rotación de la Tierra hacia el oeste. Eso implica que se va a formar en donde puedan moverse sin ser interrumpidos y se irán debilitados sobre tierra firme. Los huracanes se forman en los trópicos cerca del Ecuador. No se pueden formar justo en el Ecuador porque allí no existe la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis hace que un huracán gire, de la misma manera que el agua empieza a girar cuando va cayendo por un desagüe en sentido antihorario, en el hemisferio norte. Zonas geográficas donde se forman los huracanes. Cuenca del Atlántico, 1. Noroeste de la cuenca del Pacífico, de México a la línea de cambio de fecha, 2. Noroeste de la cuenca del Pacífico, de la línea de cambio de fecha, 3. Norte del Océano Índico, incluyendo la bahía de Bengala y el mar de Arabia, 4. Suroeste del Océano Índico, de África a 100 grados este, 5. Suroeste de la cuenca indo-australiana, 100 grados a 142 grados, 6. Cuenca australiana, suroeste del Pacífico, 142 grados a 120 grados, 7. Zonas geográficas donde, por lo general, se forman los huracanes. Al huracán se le llama ciclón si se forma en la bahía de Bengala y en el Océano Índico Norte, tifón. Si se forma en el oeste del Océano Índico, Japón, Corea, China, Wili Wili en Australia, Baguio en Filipinas. Todos son nombres equivalentes referidos al mismo tipo de sistema atmosférico, independientemente del término que se utilice. Todos los ciclones se forman de la misma forma, además de altos vientos y tormentas, los huracanes también forman tornados, trombas, alto oleaje e inundaciones. Las tormentas al sur del Ecuador giran en el sentido de las manecillas del reloj, mientras que las formadas al norte de este, giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando la tormenta gira con mayor velocidad cada vez se forma un ojo en el centro. En esta parte del huracán todo es muy tranquilo y con una presión de aire muy baja. Pero el problema se desata cuando el aire de presión alta superior desciende hacia el interior del ojo de baja presión. Cuando los vientos en la tormenta giratoria alcanzan 39 millas por hora, la tormenta se denomina tormenta tropical. Si alcanzan 74 millas por hora, se considera oficialmente que la tormenta es un ciclón tropical o huracán.
Usualmente, los ciclones tropicales se debilitan al tocar tierra, puesto que ya no se pueden alimentar de la energía que proviene de los océanos templados. Sin embargo, hemos notado que a menudo, una vez tierra adentro, siguen causando daños por las lluvias y vientos que provocan en las poblaciones antes de desaparecer. Categoría 1. Los vientos alcanzan velocidades entre 119 y 153 km por hora. Las olas pueden aumentar hasta 1,5 metros por encima de lo normal. Un huracán de categoría 1 suele ocasionar daños principalmente a las viviendas que no están ancladas, remueve los escombros, árboles y letreros. Pueden conllevar algunas inundaciones en las carreteras de la costa y daños menores en los muelles. Categoría 2. Los vientos alcanzan velocidades entre 154 y 177 km por hora. Las olas pueden alcanzar hasta 2,4 metros de alto. Ocasiona daños en los techos, puertas y ventanas de edificios, así como arrasar con letreros, muelles y arbustos. Categoría 3. Los vientos alcanzan velocidades de hasta 209 km por hora y olas de hasta 3,6 metros. Puede generar daño estructural a viviendas pequeñas, destroza el follaje de las plantas y arranca árboles grandes. Categoría 4. Los vientos de los huracanes de categoría 4 alcanzan velocidades de entre 210 a 249 km por hora y las olas superan los 5 metros de altura. Suelen generar daños serios a las casas de la costa y a los techos de las viviendas más lejanas. Categoría 5. Esta es la última categoría en la que se engloban los huracanes y por esto, son los más mortíferos y devastadores. Pronóstico de huracanes y alerta temprana. Predecir qué disturbios tropicales se convertirá en huracanes y pronosticar con precisión la ruta e intensidad de los mismos es uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna. Cuanto más temprana la alerta, menores serán las pérdidas humanas y materiales. En este caso la complejidad deriva del famoso efecto mariposa, formulado por el matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton Lawrence en 1963. Cuando en un sistema complejo e inestable como el clima se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o medio plazo. El 85% de los huracanes que llegan al Caribe y Golfo de México son generados por olas tropicales que viajan desde el África hacia el oeste. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos dispone de un ejército de expertos que se apoyan en satélites, radares, barcos, boyas y aviones caza tormenta. Estas fuentes de información se combinan para medir parámetros como el viento, la temperatura y hasta las partículas de polvo y hielo presentes en la atmósfera. Una vez que se formó el huracán, todas estas variables alimentan los modelos de simulación y pronóstico.